más con mis hermanos. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Morado. Padre amado, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, en esta hora. Señor, dependemos de ti para todas las cosas. Venimos a tu presencia, Señor. Te pedimos que nos concedas un corazón, Señor, dispuesto, ensanchado, Señor, para recibir tu palabra, mi amado. Señor, ella es lumbrera a nuestro camino, mi amado. Sabemos que la suma de tu palabra es verdad, mi amado. Guíanos por tu palabra, guíanos a toda verdad, Señor, a toda justicia, mi amado. Señor, te rogamos en esta hora, Señor, que nos concedas gracias, Señor, para poder oír con fe, mi amado, para poder, Señor mío, atesorar estas palabras, Señor. Señor, te ruego, mi amado, tú conoces mi situación, Señor, te pido, mi amado, que tú, Señor, me asistas en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, dame el denuedo, gracias, Señor, que necesito para poder compartir esta tu palabra, Señor. Sabiendo, Señor, que hay promesas sobre ella, que ella no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la estás enviando, Señor. Yo te agradezco en esta hora por todas las cosas, Señor, por todo lo que hemos compartido y por todo lo que vamos a compartir, Señor. Te doy gracias, Señor mío, por cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén, amado. Gloria a Dios por todo lo que hemos oído, por todo lo que podemos compartir, por todo lo que el Señor va añadiendo en este tiempo, ¿no es cierto? Ayer el pastor me decía, ¿no?, que si podía compartir la palabra, y gloria a Dios por eso, ¿no? La realidad es que nosotros a veces decimos, ¿no? Yo muchas veces digo, gracias a Dios por el privilegio. Pero meditaba en esa palabra privilegio, porque a veces queda entre paréntesis algo como yo puedo, ¿no? Y la realidad es que nada podemos sin el Señor, hermano. Amén. Que podamos depender de Él, de esta gracia maravillosa, de su Espíritu, para que pueda ser una realidad en medio de nosotros, para abrir nuestra boca y proclamarle. Amén. Eso es maravilloso, hermano. Entonces entender, porque en la medida que vamos entendiendo, también se va haciendo una realidad que ya no solamente es un privilegio servir a Dios, sino que también hay una gran responsabilidad, hermano. Amén. Que podamos en este tiempo nosotros, hermano, tomar conciencia, atesorar todas las cosas, sabiendo, hermano, que tenemos una gran responsabilidad. Amén. Qué hermoso es que nosotros podamos tener esto en nuestro corazón. Tenemos una gran responsabilidad, hermano. Gloria a Dios. El otro día un hermano me hacía unas preguntas acerca de algunas cosas de la palabra, ¿no? Y yo le respondía así, hermano, ¿no? Le decía, mirá, hermano, vos sabés que nosotros somos como esas tablas de acacia que estaban alrededor del tabernáculo, que estamos revestidos y unidos por el oro que Dios mismo por su vida nos ha dado, ¿no? También en otra parte de la palabra dice de que tenemos un tesoro en vasos de barro. Pero yo te aclaro algo, hermano, le decía, ¿no? Quizás muchas veces con la mejor interior de que la intención que se vea ese oro, a veces un poquito de barro se nota. Amén. Así que pensando de esta manera, ¿no es cierto? También yo pensando en mis hermanos, en todos los que están aquí reunidos, en aquellos que van a escuchar esto que vamos a compartir, ¿no es cierto? Y sabiendo y confiando en el amor que Dios derramó en sus corazones, sabiendo de que van a alentarnos unos a otros, como decía el hermano, ¿no es cierto? Los unos a los otros. Amén. Mi confianza está ahí, amado. Amén. Y quizá si hay un poquito de barro, mis hermanos, por causa de esta responsabilidad, amén, tengan a bien alentarme. Amén. Tengan a bien, si quizá en alguna situación nosotros nos deslizamos un poquito también, ¿no es cierto? Que venga la corrección. Gloria a Dios por eso. Amén. Tenemos nosotros realmente conocimiento, hermanos que se han ocupado de conocer la palabra, que también tienen mucha luz para poder alumbrar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, que ninguno, yo al menos, no se crea de que es el que puede preparar algo y traer algo y asombrar a alguien. Nosotros nos reunimos, hermano, amén, para confirmarnos en la fe. Amén. Eso estamos haciendo, confirmarnos en esto que hemos creído, esto maravilloso que Dios mismo nos ha traído, ¿no? Y yo veía, ¿no es cierto?, porque hacía tiempo que había un tema ahí dando vuelta en mi corazón, ¿no?, acerca de la edificación del templo y todo lo que habíamos visto más o menos con el pastor, pero había una necesidad, ¿no es cierto?, de venir y enganchar, ¿no es cierto?, acoplar este tema tan precioso de la ofrenda que venimos hablando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo entendí, hermano, en este lugar entendí,
cómo se lleva la edificación adelante. ¿Ven? Cómo es la manera y la tarea de edificar por medio de la enseñanza. Y que la enseñanza tiene que ser sistemática, hermano, y expositiva. Nosotros tenemos que ir paso por paso. No podemos saltearnos las cosas. Amén. Y eso es maravilloso que cada uno tenga ese pensamiento. En una ocasión un hermano me dijo, pero hermano, ¿por qué usted trae anotaciones? Y yo le dije, hermano, este hermano, él era evangelista, ¿no? Y yo decía, hermano, pero es diferente, ¿no? Cuando uno va a evangelizar, uno abre su corazón y habla de Cristo. Pero cuando uno tiene una responsabilidad, amén, ya no solamente el privilegio, una responsabilidad. Uno tiene que tomar el orden de Dios, ver la manera de ser ordenado, de traer algo que se entienda, amado, amén. Así que gloria a Dios por eso, gloria a Dios por nuestro pastor, que también él nos enseñó de esa manera, ¿no es cierto? Ir paso por paso, despacito, pero realmente viendo todo. Y si quizás nos salteamos algo, siempre hay alguien que alumbra esa situación también, ¿no es cierto? Entonces vamos hoy a volver a ver Levítico, ¿no? Habíamos visto el capítulo 1 que se nos explicó y se nos predicó acerca del holocausto, ¿no es cierto? Que sabíamos que era el sacrificio de sangre, ¿no es cierto? Y en el 2 ya vimos la ofrenda de harina fina, la flor de harina que habíamos visto, ¿no? Yo en otra traducción encontré que era una ofrenda vegetal, ¿no? Y qué hermoso es esto, ¿no es cierto? Porque ahora nosotros tenemos que ver esto, más o menos, porque nosotros vimos realmente que la ofrenda de harina fina, la flor de harina, el incienso, todo tenía que ver con el Señor. Amén. Pero ahora estamos nosotros. Amén. Ahora nosotros somos los que tenemos que entender la ofrenda y que somos nosotros los que venimos a Él a traer una ofrenda. Amén. Que nosotros podamos tener luz, amado. Amén. Y por causa de esta enseñanza podamos hacer las cosas a la manera de Dios, no a nuestra manera, hermano. Amén. Qué precioso. Así que vamos a leer dos versículos de Levíticos. Amén. En el 2. Porque habíamos visto el primer versículo, decía que alguna persona ofreciera oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, ¿no? Y dice, y la traerá a los sacerdotes, hermano. ¿Vio? Y nosotros vemos, ¿no es cierto?, que eran los hijos de Aarón, dice, lo voy a leer y después lo vamos a repasar. Dice, y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina, del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Y ahora nosotros vemos la iglesia, hermano, amén. La iglesia que es fruto de ese grano de trigo que cayó y murió y se multiplicó, y ahora los granos son partidos, son molidos para hacer harina y se mezclan con el aceite para hacer una masa, pero también necesitamos el olor fragante. Amén. También necesitamos hacer ese olor grato en la presencia de Dios, amado. Y qué hermoso que nosotros podamos entender esto, esta necesidad, amado, amén, esta responsabilidad que tenemos como iglesia, amén, de llevar adelante esto, de no saltearnos de esta necesidad. Y ahora nosotros vemos que en tipo y en figura Dios mismo nos va mostrando la manera, nos va llevando a cómo tenemos que seguir adelante, ¿no? Vamos a mirar ahí Efesios 5. Vamos a leer muchos versículos, hermano, amén. Vamos a leer muchos versículos y le pido que tenga paciencia. La verdad que no me quiero extender demasiado, pero bueno, a veces tenemos necesidad, ¿no es cierto?, de no dejar pasar, ¿no?, la oportunidad y dejar para después. Amén. El pan de hoy es para hoy, hermano. Amén. Así es, ¿no es cierto? No es para mañana. Y dice el 5.2. Y mire qué precioso, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos que hablar de esta realidad, ¿no es cierto? Del incienso. Decíamos que el Señor Jesús era un aroma grato al Padre, hermano. Amén. Yo pensaba cuando el Señor Jesús fue al río para ser bautizado, dice que una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Aleluya. Por causa de la expresión que había en él, amado. Amén. Nosotros tenemos que ver que el Señor Jesús anduvo en resurrección aún antes de ir a la cruz. Y ahora nosotros como iglesia, nosotros tenemos esta comisión, andar en vida nueva, andar en resurrección, hermano. Amén. Qué precioso que nosotros podamos entender este tiempo, nuestra necesidad de ser un aroma grato, amado. Amén. De subir al trono como un aroma grato, un olor fragante. Gracias, Señor. Y dice así, andad en amor. Mire qué hermoso. Andad en amor. El andar, hermano. El andar del Señor Jesús. Gloria a Jesús. Andad en amor como también Cristo nos amó, dice. Y se entregó a sí mismo
por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén, aleluya. Mira qué precioso, hermano, amén. El andar, nuestro andar, hermano. Ser cuidadoso en este aspecto que la misma palabra nos sugiere, ¿no es cierto? Andar en amor, dice. Gracias, Señor. Pretendemos la edificación, gloria a Dios. Bueno, ahora se tiene que gestar todo esto en nosotros, hermano. Tiene que ser una realidad en nosotros. Gracias, Señor. Pensaba, ¿no es cierto?, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2:46, el otro día compartíamos con mi esposa y le compartía también a los hermanos, ¿no es cierto? Y veíamos esto, este aspecto, mire qué precioso. Dice que partían el pan por las casas con humildad y sencillez de corazón. Qué hermoso, hermano. ¿Ven? El carácter de Cristo, ¿vio? El carácter que Dios quiere, que Cristo quiere que esté en su iglesia, hermano. Amén. Aleluya. Dice que los hermanos de la iglesia primitiva, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión de los unos con los otros, pero también partían el pan por las casas, con humildad y sencillez de corazón. Mire qué precioso, alegría y sencillez de corazón. Si le quitáramos esa parte, ya no era la misma iglesia. Podían hacer todo lo mismo, pero si le sacábamos esa parte, que era la expresión del Señor Jesús, ya no era la misma iglesia, hermano. Qué hermoso que nosotros podamos ver esto, hermano. Aleluya, decía yo, pensando en esta alegría, hermano, en la alegría que el Señor mismo quiere que se manifieste en medio de nosotros. Dice que el Señor iba camino a Emmaus con esos dos que iban, y dice que el Señor los miró y ellos estaban tristes, preocupados. Y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué estáis tristes?, le dijo el Señor. ¿Acaso eres el único forastero que no ha sabido lo que aconteció estos días? Que a un tal Jesús Nazareno y todo lo que sabíamos nosotros, ¿no? Pero el Señor dice, ¿por qué estáis tristes? ¿Acaso no estaba escrito que el Cristo tenía que padecer para entrar en su gloria? Gloria a Dios. Pero qué importante que el Señor les recalque esto. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué estáis tristes? Dice, ¿no? Qué importante, hermano. Entonces veíamos también esto, ¿no es cierto? La importancia de la alegría, de esa alegría y sencillez de corazón. ¿Para qué? Para restaurar a los débiles en la fe. Mire, hermano, qué precioso. La necesidad que tenemos nosotros de tener esa manera. Gloria a Dios, que es la manera del Señor Jesús, hermano. Amén. Hay tropiezo, y cuánto más para el que es débil todavía, que no ha creído, que no ha crecido, que no ha madurado. Pero nosotros estamos para eso, ¿amén? Para fortalecernos los unos a los otros, alentándonos en todas estas cosas. Amén. Ahora nosotros tenemos que ver realmente cómo sería un carácter diferente en la iglesia. Y muy difícil de restaurar, hermano. Amén. Así que no solo eso, si después usted lee el versículo que sigue dice, y el Señor añadía los que iban siendo salvos. Mire qué hermoso, hermano. Amén. La alegría, la sencillez del corazón, las cosas ordenadas a la manera de Dios, hace de que vaya en aumento la iglesia. Amén. Que vayan siendo añadidos aquellos que están preparados, hermano. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces ahora nosotros vemos este aroma, hermano. Amén. Vemos este aroma. Vemos esta masa que se mezcló con el aceite y que ahora realmente tiene que brotar de ella un aroma. Amén. Y tenemos que ver la mirra, ¿no es cierto? Porque ahora nosotros somos esa mirra, amado. Amén. Ese perfume grato en la presencia de Dios. Aleluya. Que decimos, ¿no es cierto?, que la harina se mezcló con el aceite y a la vez está la vida de resurrección que está en nosotros, hermano. Amén. Y dice el versículo siguiente, vamos a volver a Levítico. Dice Señor Jesús, dice, y traerá a los sacerdotes, los hijos de Aarón. Y ahora nosotros vemos que Aarón era tipo y figura de Cristo. Y los hijos, tipo y figura de la iglesia, hermano. Amén. Y dice que traerán, dice, ¿no? ¿Y quién trae a la iglesia? El Espíritu Santo trae a la iglesia, hermano. Amén. Y ahora nosotros vemos que toda la iglesia se alimenta de la plenitud de Cristo, porque en la iglesia tiene que estar la plenitud de Cristo, hermano. Amén. Qué hermoso, ¿no es cierto? Y dice, y tomará el sacerdote puño lleno de flor de harina. Una obra completa, hermano. Eso es nuestro Señor, una obra completa. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor Jesús. Dice, de harina y del aceite con el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Cada día nosotros hacemos memoria de nuestro amado. Cada día hacemos memoria de la obra de nuestro amado Jesús. Y el 3 dice, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. ¿Vio? Y lo que resta, dice, ¿no es cierto? O sea que había una primicia y también lo que restaba, y lo que restaba era lo que comían los sacerdotes.
Amén. Y ahora el alimento es para la iglesia, hermano. Amén. Ahora la iglesia se alimenta y se sustenta con esta obra gloriosa que es la obra de Cristo y la expresión de cada uno de los hermanos. Y comemos, hermanos, por fe. Amén. Recibimos ese sustento, el suministro por fe. Gloria a Dios. Amén. Todas estas cosas que veníamos viendo, ¿no es cierto? Pero qué precioso que todo lo que se mostró físicamente, hermano, ya sea en tipo, en figura, ahora tiene que ser una realidad espiritual. Sí. Para la iglesia en este tiempo, amén, hermano. Amén. Qué hermoso, ¿no es cierto?, en cuanto a los sacrificios, porque vamos a leer rápido para que prestemos atención, ¿no es cierto? Yo no los quiero aburrir, no quiero que pase mucho tiempo y que estemos dando vueltas, pero vamos a ver también ahí Hebreos 10, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que tiene que ver con los sacrificios, ¿no es cierto? Amén. Gracias, mi Señor. Amén. Del versículo 10 en adelante, amado. Amén. Vamos a llegar hasta el 4 y después vamos a subir hasta el 7. Amén. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Vio la sombra? Amén. Ahora tenemos la realidad. Gloria a Dios. Amén. Gracias. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede, dice. La ley no podía. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién dice? Nuestro amado, aleluya, amén, nuestro amado Señor. Gracias, Señor Jesús. Sacrificio de ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ahí está la encarnación. Amén. Holocausto de expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo. Él conocía, amado, la gravedad de nuestra situación. Amén. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo. Amén. Y qué precioso que el mismo Señor Jesús, amado, amén, llevó a la humanidad la máxima expresión. Amén. Al dolor más alto en la cruz. Qué precioso, ¿no es cierto? Pero ahora nosotros dice que podemos acercarnos al Señor, amado. Amén. Amén. Pero que sería imposible sin ese sacrificio, hermano. No nos podíamos acercar sin el Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces ahora nosotros reconocemos al justo por los injustos, hermano. Amén. Para que su justicia sea la única entrada que nosotros teníamos al trono de la gracia, amado. Gloria a Jesús. Porque el Padre solamente se agradaba de ese sacrificio, no de otro sacrificio, amado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Pero nosotros vemos que cada año, hermano, cada año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio, esperando que sea aceptable, ¿no?, el sacrificio. Y yo pensaba en esto, ¿no es cierto? Pensaba en el sacrificio, que si era aceptado el sacrificio. Dice que el sacerdote entraba al lugar santísimo y derramaba la sangre en el propiciatorio, hermano. Lo mismo que nuestro sumo sacerdote, Jesús. Entró y derramó su sangre, aleluya, para que nosotros podamos entrar. Dice que si el sacrificio no era aceptable, el pueblo no podía ofrecer nada, hermano. No podía haber ofrenda. Amén. Todo el servicio del santuario dependía de que esa ofrenda que se practicaba una vez al año sea aprobada. Mire, qué hermoso, hermano. Amén. Gracias, Señor Jesús. Entonces ahora nosotros vemos, ¿no es cierto?, que había un montón de sacrificios que eran voluntarios, ofrendas voluntarias, pero dependían de ese sacrificio. ¿No? Pero el Señor mismo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Holocausto y expiaciones no te agradaron, dijo. ¿Amén? Pero porque eran por el pecado. Vamos a mirar ahí. Primera de Pedro 2:4, hermano. Primera de Pedro 2:4. Y acá nos muestra nuestra realidad, amado. La realidad espiritual de la iglesia. No, ya no el tipo y la figura, hermano. Mira. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, dice, como piedras vivas. Gloria a Dios, hermano, amén. Ya no como el tipo y la figura, ya no como esos materiales físicos para la edificación del templo, para la edificación del tabernáculo. Piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Gloria a Dios, hermano. Gracias, Señor Jesús. Dice, ¿no es cierto?, para ofrecer, mire, hermano, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias. ¿Vio la diferencia, amado? Amén. Hebreos dice, sacrificio, holocausto por el pecado no quisiste,
Pero ahora dice a la iglesia, amén, dice así, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Todo lo representado ahora somos nosotros, hermano. Mire qué cosa preciosa. Gracias, Señor. Amén. Y ahora vemos a Hebreo, dice que no te agradaron. Y ahora en Pedro dice agradables a Dios. ¿Y cuál es la diferencia de lo agradable y lo desagradable, hermano? Amén. ¿Qué determina el sacrificio agradable del que no era agradable? Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. La relación que tenga con el pecado, hermano. Miren, ¿no es cierto? La relación que hay con el pecado. Dios, entonces ahora nosotros vemos cómo Dios nos enseña, hermano. Porque siempre vemos blanco sobre negro, así como en el colegio el pizarrón, ¿vio? Es negro y se escribe en blanco, para que lo blanco se vea más, ¿no? Y así es también la palabra. Señala el error y pone la respuesta que Dios da. Qué hermoso que es, ¿no es cierto? Y ahí nosotros tenemos que ver realmente que el sacrificio que agrada a Dios es el sacrificio de su Hijo, ¿no? Y que nosotros no podemos hacer ningún sacrificio por los pecados. No, porque la expiación ya fue, ya es un hecho para nosotros. Y ahora nosotros decimos, abogado tenemos. ¿Vio? Ahí en Juan dice que si alguno cometiere pecado, dice así, como diciendo si alguna cosa extraordinaria pasara. No como si alguno comete pecado, abogado, no, si alguno por esa causa, pero extraordinaria, cometiere pecado, abogado tenemos. Amén. Abogado tenemos, hermano. Amén. De esta manera venimos a decir, abogado tenemos. No decimos nosotros ahora, no, ayuno tenemos. No decimos nosotros, una alabanza linda tenemos. Amén. Una ofrenda de plata tengo. No decimos eso. Decimos, abogado tenemos, hermano. Porque nuestros pecados, el Señor se ocupó de nuestros pecados. Ahora nosotros necesitamos un corazón limpio, noble, para poder venir a ofrecer, amado, gloria a Dios, nuestra ofrenda al Señor. Gloria a Dios. Que no tiene nada que ver con acomodar una situación nuestra, no, para nada. Si sería así automáticamente, es rechazada nuestra ofrenda, hermano. Si nos acercáramos al Señor para quedar bien, para acomodarnos, si oráramos, bueno, la oración sí, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que venimos en oración al Señor, Él nos restaura, nos fortalece, nos da vida, puede abrir nuestra boca, podemos alabar al Señor y otra vez volver a la comunión. Pero qué importante es que ahora nosotros entendamos realmente, amadamente, que los sacrificios, como dice, y el holocausto por el pecado no te agradaron. No te agradaron, dice. Y que ahora nos anuncia acá el libro, Pedro nos dice que ahora nosotros, como casa espiritual, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. Cantábamos, hermano, y yo pensaba en la mirra, ¿no es cierto? Ahí Cantares 6.3. Cantares 6.3. ¿Quién es esta? Dice, ¿no? Amén. Si alguien lo encontró, que lo lea, hermano. ¿Quién es esta? Dice, que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. Yo pensaba en la mirra, ¿no es cierto? Porque dice que antiguamente cuando se pretendía hacer un obsequio importante se pensaba en eso, ¿no es cierto? En un perfume que tenga esa esencia de mirra. Así también nosotros vemos ahí en Éxodo cómo Moisés sabía de que el compuesto del incienso también tenía que tener finísimas hierbas, dice, incluida la mirra, ¿no? Y yo leyendo esto decía, ¿no es cierto? Me preguntaba, ¿cómo quiere el Señor? ¿Cómo quiere el Señor el aroma de aquellos que suben del desierto? Amén. Nosotros somos amados, aleluya, subiendo del desierto como un aroma grato. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Dice que la mirra es un árbol que para sacarle la savia esa, la resina, hay que rascarlo, hay que lastimarlo para que brote. Mire qué figura, mire qué tipo, hermano. Amén. Hay que rascarlo, hay que lastimarlo para que brote la resina, y para que aroma hay que quemarlo. Qué tremendo, ¿no es cierto? Qué tremendo, ¿no es cierto? Cómo el Señor con las cosas naturales nos muestra tantas profundidades, hermano. ¿Vio? Pero qué importante que ahora nosotros podemos ofrecer sacrificios aceptables, hermano. Amén. Aleluya. Vamos a Hebreos 15 ahora, hermano. Gracias, Señor. Vamos a ver algunos de esos sacrificios, hermano. Algunos, porque hay tantas maneras de ofrecer al Señor un aroma grato, ¿no es cierto? En su presencia. Vemos que antes se ofrecía de diferentes maneras, ¿no es cierto? En tipo y en figura, animales,
aves. Pero acá dice el 13:15, dice, así que ofrezcamos siempre, hermano, mire, siempre dice, ¿no? Dice, por medio del sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, hermano. Que nuestra boca se abra. Que se abra nuestra boca alabando al que vive para siempre, al que nos dio vida, hermano. Que proclamemos su gloria, hermano. Este es el tiempo para nosotros. De alabar su gloria, de exaltar su grandeza, hermano. Que todos nosotros podamos abrir nuestra boca, hermano, como un sacrificio de alabanza. Amén. Porque es un aroma grato que sube. Que sube al trono de Dios, amado. Yo pensaba, ¿cómo? Sacrificio de alabanza, hermano. Porque la alabanza produce gozo en nosotros. Pero el sacrificio es otra cosa, ¿no es cierto? Nosotros decimos que el sacrificio está ligado a la muerte. Porque hay una muerte para que haya sacrificio. O sea que parece contrario a lo que dice que es la alabanza para nosotros. Entonces nosotros venimos a alabar al Señor, a ofrecer sacrificio de alabanza. ¿Y qué tiene que morir, hermano? ¿Qué tiene que morir? A veces venimos con tantas situaciones, nos cuesta abrir nuestra boca, hermano. A veces queremos alabar al Señor, sabemos que venimos para eso, pero nos sentimos tan cargados, tan agobiados, tan entristecidos. A veces, ¿por qué estáis tristes? Dijo el Señor. Que no podemos abrir nuestra boca, pero dice que había que morir para que sea un sacrificio. Morir a mi situación, morir a ese problema que no me deja alabar al Señor. Ya sea un problema económico, de salud, de familia, lo que sea, hermano, lo que sea. Amén. Para que sea un sacrificio de alabanza, que nosotros podamos abrir nuestra boca, hermano, y alabar al Señor. Que podamos gozarnos, hermano. Amén. Así que ofrezcamos siempre, dice. Siempre, hermano. Amén. Aún en la tribulación. Amén. Si abramos nuestra boca, amén. Que sea un aroma grato para Dios, hermano. Amén. Un corazón que alaba, hermano, como decía el salmista, dice, ¿no? Alma mía, dice. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún, dice, aún a pesar de todo esto, es de alabarle. Aleluya. Es de alabarle, hermano. Es de alabarle. Y ahí está la alegría, amado. Amén. La sencillez de corazón, la obediencia a la palabra, entender realmente cuál es la manera de Dios, hermano. Porque nosotros podemos traer sacrificio de alabanza, podemos ayunar, podemos hacer, pero hay una manera, hermano. Amén. No podemos hacerlo con una situación que tenga que ver con acomodar nuestra situación. No sé si está claro, ¿no? Venimos con un corazón limpio, amado. Esa es la manera para que el Señor pueda recibir nuestra alabanza, amado. Amén. Que nada de lo que traigamos intente mejorar, porque la obra la está haciendo el Señor en nosotros, amado. Amén. Y la obra es la obra del Señor Jesús, como veníamos diciéndolo. Nosotros hemos sido justificados y por eso podemos venir a ofrendar. Y por eso podemos venir a su presencia. Por eso podemos abrir nuestra boca, porque Él ya lo hizo, amado. Podamos nosotros, ¿no es cierto?, venir en la base de ese sacrificio. No en nosotros, no en nuestra humanidad, no es nuestro mejor deseo, hermano. Es la obra de Cristo. Amén. Para la iglesia. Amén. Por esto la está edificando. Y dice el 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Porque de tales cosas dice que se agrada a Dios. Amén. Qué importante, ¿no es cierto?, que nosotros ahora sabemos, hermano, que tenemos que dar lo mejor, hermano. Claro que sí, dar lo mejor, porque el Señor nos puso para lo mejor. Amén. Nosotros estamos sobre lo excelente, hermano. Amén. Que es la obra del Señor Jesús. El consejo de Dios viene para nosotros. En esto pensar. Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que proviene de Dios, en esto estemos ocupados en estas cosas, amado, porque de estas cosas se agrada a Dios, dice, ¿no es cierto? Dice el 16, dice, y de hacer el bien, la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tal es sacrificio. O sea, entonces también puede ser un sacrificio, hermano. Nos va a costar, claro. Lo que hacíamos mal antes no nos costaba nada, hermano. Y ahora quizás nos va a costar. Pero gloria a Dios, debemos lugar a la vida de Dios para que esa vida se manifieste y que sea la gracia en nosotros la que nos lleve a nosotros a poder ser una expresión de lo que Dios es. Amén. Qué importante. El hermano compartía acerca de Romanos 12, ¿no? Y tantas veces vamos a tocar Romanos 12 y tantas veces hemos oído acerca de Romanos 12. El primer versículo yo creo que todos lo sabemos de memoria, amado. Amén. Os ruego, hermano. Y yo pienso cuando dice así Pablo, os ruego. Pablo también dice como que Dios ruega por medio de nosotros. Y oigo al Señor, les ruego que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Amén. El Señor mismo rogándonos, amado, amén. Necesitamos venir delante de Él. Y sabemos ahora cómo hacerlo. Aleluya, amado, amén.
Entonces ahí nosotros vemos al Señor pendiente y deseoso de que nosotros podamos hacer una expresión, podamos acercarlo a Él, amado, a la manera que Él estableció, la forma, Él la dio, amado. Amén. Vamos a ver Filipenses 4. Gracias. Alabado sea el nombre de Jesús. 4:10, amado. Dice Pablo, dice, en gran manera me gocé. Gracias, Señor Jesús. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. ¿Vio? Acá Pablo está contando de que estaba pasando una situación difícil. Amén. Pero esto fue una puerta que le abrió a los hermanos para que ellos puedan manifestar ese fruto. Dice el título, la dádiva de los filipenses, dice, ¿no es cierto? Amén. Ellos tenían un corazón dadivoso, hermano, amén. Y nosotros entendimos realmente esa parte y siempre decimos, ¿no? El mezquino, ¿dónde fue? A la cruz fue. Amén. No hay mezquindad en medio de nosotros. Amén. Dice, no lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pero he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Aprendió Pablo. ¿Y de quién aprendió Pablo, hermano? Yo me imagino el apóstol Pablo siendo Saulo, ¿no es cierto? Un hombre arrogante, orgulloso, altivo, como cualquiera de nosotros, sin Cristo, ¿no? Pero ahora él había aprendido, dice. Él aprendió, dice, ¿no es cierto? Y dice así, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Vio? Entonces pasamos situaciones y tenemos que mirar como dijo Pablo, ¿no es cierto? Estoy aprendiendo, gloria a Dios, Dios me está enseñando. Amén. Aleluya. Pero después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mire el contexto, hermano, porque muchos toman este versículo para cualquier otra cosa, ¿no? Amén. ¿Por qué? Porque dice todo. Cuando dice todo, todo. Pero acá está hablando de algo puntual, Pablo, ¿no es cierto? Aleluya. Todo lo puedo en Cristo, puedo pasar esa situación. Gloria a Jesús. Dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino solo vosotros. Y ahora nosotros tenemos que entender, hermano. Aleluya. Participar, hermano, ser participante, solícito, hermano, en cuanto a las necesidades de nuestros hermanos, porque esto es lo que nos enseña la palabra. ¿Para qué? Para que también sea esto un aroma grato, hermano. Gloria a Jesús, amén. Porque dice que Dios mira las intenciones del corazón. Bueno, quizás no podemos, pero fuimos solícitos, hermano. Sí, estuvo ese deseo de ser consecuente con una necesidad, una dificultad. Y eso el Señor es agradable a Dios. Amén. Entonces ahí nosotros podemos ver realmente cómo el Señor nos va enseñando, amado. Amén. Dice, pues aún en Tesalónica me has enviado una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y lo tengo en abundancia, estoy lleno y habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Escucha, amado, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aleluya. Pablo termina diciendo, no es cierto, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Que nosotros seamos confiados, hermano. Estemos confiando que cuando nuestra ofrenda es agradable, el Señor la recibe, hermano. ¿Amén? Va a haber escasez en medio de nosotros si nosotros tomamos la palabra, si ponemos la palabra en funcionamiento, porque decimos que tenemos una responsabilidad, no solamente de aprenderla, no es todo conocimiento. Ahora nosotros tenemos que ver el lado práctico de la palabra, como nos compartía el hermano también, acerca de todo lo que Dios quiere para la nueva creación, que es la iglesia, hermano. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Ayer le compartí al hermano y hablaba y pensaba, ¿no es cierto?, también en Nabat y Abiú. Yo no sé cuántos lo registran. Está en Levíticos 10, que son los hijos de Aarón. Dice que ellos fueron y presentaron una ofrenda y no fue agradable la ofrenda. Ellos dice que presentaron un fuego extraño. Y Dios dice que hizo juicio y ellos fueron condenados y fueron consumidos por el fuego que Dios mandó. Pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál fue el problema que los llevó a ellos a perder la vida, ¿no es cierto? A morir por causa de haber hecho las cosas a su manera. Que había una orden, que había una forma, que había un diseño, que había algo que Dios había establecido y que ellos conocían. Amén. Eso fue, que ellos conocían, hermano. Aleluya. Ellos conocían y sabían la manera de Dios, ¿no?
Entonces, para terminar, amada, amén, nosotros estamos conociendo la palabra, estamos entendiendo lo que el Señor quiere para su iglesia. Necesitamos realmente avanzar en cuanto a la edificación, porque es un tema muy precioso. Amén, yo quería entrar en ese tema, pero bueno, teníamos que enlazar esto que veníamos compartiendo con esto maravilloso, que si el Señor permite, mañana vamos a seguir compartiendo, ¿no es cierto? Pero ahora nosotros vemos que también para la edificación hay un diseño, una manera. Dios preparó todo de antemano, amén. Y ahora nosotros decimos, ¿quiénes son los que están capacitándose para esa edificación? Amén. Daniel dice, los entendidos entenderán. Aleluya. Amén. Y volviendo a lo mismo, amado, ya no es solamente un privilegio, ya ahora hay una responsabilidad. Amén. Sí, Así Señor. que para dejar algo para mañana, amén. Vamos a mirar ahí, Primera de Reyes. Aleluya, gracias, en nombre de Jesús. Primera de Reyes 6. La parte final del primer versículo dice, del versículo primero dice, que el mes segundo comenzó a edificar la casa de Jehová. ¿Quién? Salomón. Amén. Y todo esto surgió en el pensamiento, en el buen deseo de David, ¿no es cierto? Diciendo, yo vivo en una casa artesonada. ¿Podré yo edificar casa a Jehová? Y la respuesta fue, no, tu hijo me edificará casa. Salomón, amén. El hijo de David. Pero nosotros hemos visto por la palabra que el hijo de David iba a edificar una maqueta, no el verdadero templo, no la verdadera edificación. Que el verdadero hijo de David, nuestro amado Señor Jesús, Él es el que va a levantar su iglesia. Amén, Aleluya. El que va a aleluya. edificar con los materiales que Él mismo provee, amado. Amén. Y el versículo 2 dice, la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Amén, hermano. Hasta ahí. Damos gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. El Señor siga bendiciendo. Damos gracias, hermano, Amén. por lo que hemos escuchado, ¿no? Amén. Te invito a ponerse de pie. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor.